Padre Santo, Padre Eterno, estoy agradecido delante de tu presencia, Señor, humillado. Vengo a ti, Padre Santo, para presentar, Señor, esta palabra, Señor, delante del pueblo, Señor, delante de tu iglesia, delante de la congregación de los santos, Señor. Palabra, Padre Santo, que sale de tu boca. Palabra que no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tiene que hacer, Señor. Tu palabra, Señor, que permanece para siempre. Tu palabra que es espada de doble filo, Señor. Tu palabra, Padre, que transforma, que cambia, que no deja, Señor, nada igual, que aún, Señor, puede llegar, Señor, hasta las coyunturas y los tuétanos. Tu palabra, Padre Santo, que es viva y eficaz, Señor. Oh, mi Dios, delante de ti yo vengo. Humillado, Señor, delante de ti yo estoy, Señor, para que tu presencia y tu poder se manifiesten, Señor. Para que me uses, Señor, como un vaso de barro, Señor. Para que la excelencia del poder sea tuya, Señor, cada día de mi vida, porque así es, Señor. Oh, mi Dios, vaso de barro, Padre Santo, frágil. Vaso de barro, Señor, que no tiene sentido, Señor, si no está lleno del agua de vida. Vaso de barro, Señor, que no tiene sentido si no puede saciar la sed del sediento. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, yo me humillo delante de tu presencia, buscando ser un instrumento, Señor, un instrumento de adoración y alabanza a tu nombre, un instrumento que refleje la luz de Cristo, un instrumento, Señor, oh mi Dios, que sea, Padre Santo, oh, para gloria de tu nombre, Padre, para alabanza de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Establece, Señor, tu reino. Obra, Padre, con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Santo es tu nombre, Padre. Amén, Padre. Saben, es muy interesante el tema de las ofrendas para mí. Ha transformado mucho mi vida. ¿Sabes? Dios no busca tu dinero. Dios está buscando tu corazón, tu alma y tu cuerpo. ¿Sí? Muchos tal vez piensan que Dios quiere tu corazón, pero dice que Él quiere que nosotros le busquemos con todo nuestro ser. Amén. Tales adoradores busca, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una ofrenda, por lo general, es un sacrificio. ¿Sabes? David dijo a un hombre: dame esta tierra y este lugar para yo ofrecer, y yo pagaré el precio. Aquel hombre dijo: toma todo lo que tú quieras, tome el rey todo lo que desee. Pero David dijo: no, sino que yo pagaré, porque nada ofreceré a Jehová que no me cueste. Qué interesante, hombres que tenían un corazón muy diferente al corazón del pueblo en general. Hombres que se dedicaron a meditar en la justicia de Dios. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre. Los hombres fueron condenados por otros hombres, martirizados, hombres y siervos de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas. Fueron juzgados por los hombres y condenados a la muerte. Pero la justicia de Dios va en contra de la justicia del hombre y no siempre busca el aval de los hombres. Estamos acostumbrados a analizar o a procurar una justicia que entendemos correcta y que satisface nuestra moral. Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a procurar una justicia que se impone por encima de nuestra justicia, pisotea nuestra justicia, destruye nuestra justicia y nos hace ver como pecadores?
Dios nos está llamando a una justicia mayor. Es la justicia de Cristo. No es la justicia de hombres. No está escrita en libros la justicia que es justa, libros que hayan escrito hombres. Está aquí en este libro la justicia de Dios, ¿no? Pero hubieron hombres que se dedicaron a meditar en la justicia de Dios. Por eso David pudo decir: yo no ofreceré a Jehová un sacrificio que no me cueste. Podría haber tomado aquella ofrenda y haberla presentado. ¿Quién iba a decir algo? ¿Quién lo iba a ver? Dios lo iba a ver. Pero los hombres no lo iban a notar. ¿Quién lo iba a culpar de pecado si él se atrevía a tomar aquella ofrenda, aquella tierra y aquel holocausto? ¿Quién entre los hombres se iba a atrever a juzgar al rey culpable de pecado? Pero él mismo no asumió hacer de tal manera, sino que dijo: no lo haré así. Yo pagaré el precio y ofreceré a Jehová aquello que me ha costado, aquello que he pagado. Pondré delante de su presencia lo mejor de mí. Esta filosofía, esta idea de justicia, es la que me ha acompañado este último tiempo, estos últimos años. No se trata de satisfacer la voluntad de los hombres, no se trata de satisfacer la moral o la ética de los hombres, no se trata de satisfacer lo que los hombres consideran correcto, se trata de conquistar a Dios. Aleluya. Se trata de amar a Dios. Esta es la filosofía que me ha guiado estos últimos años. Cada día, cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, debemos verlo de esa forma. ¿Quién le dijo a Abraham que debía presentar el diezmo? ¿Quién lo obligó? ¿Acaso alguien fue y le dijo: si no presentas tú el diezmo de todo lo que tienes, entonces serás un pecador y no estarás delante de la presencia de Dios? ¿Acaso Dios le impuso a Abraham hacer tal cosa? Sin embargo, aquel hombre con amor y con toda humildad se presentó a aquel hombre, a aquel siervo, y presentó el diezmo. Aquel Melquisedec. Qué tremendo, ¿no? No estaba escrito en los libros, no estaba escrito en ninguna ley. Solo salió de un hombre que había sido conquistado por Dios, amigo de Dios, creyente Abraham, quien se afirmó en la fe. Esto es un tema muy hermoso, pero yo lo que quiero es invitarte a que tú pongas delante de la presencia de Dios y en tus meditaciones, ¿qué es lo que tú ofreces? Claro, decimos: Señor, traigo delante de ti mi corazón. Sin embargo, si prestaron atención, la canción dice: tengo para ti el tesoro más preciado, pero para muchos el corazón no es lo más preciado. Déjenme decirles que no para todos el corazón es lo más preciado. David le dijo a su hijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Le estaba diciendo: necesito que entiendas que estimar el corazón como lo más preciado es correcto. Necesito que tú entiendas que esto es sabiduría. Que si tú pones tus ojos en la riqueza y en el dinero y en la sabiduría propiamente dicha y no cuidas tu corazón, estarás perdiendo un gran tesoro. ¿Sabes que para un multimillonario perder $1,000 no es nada? Perder $1,000, escucha lo que estoy diciendo. Porque muchos van a la iglesia a perder su dinero. Muchos van a la iglesia a perder sus riquezas, a perder lo que les ha costado esfuerzo
juntar. Van a perder su dinero. Y algunos pocos van a ofrendar su dinero. Sin ligaduras, con todo el amor, con la satisfacción de saber que a donde va ese dinero es de donde mismo proviene. Qué lindo es ir a la presencia de Dios, más allá del dinero, con un corazón entregado, decir: Señor, esto que es lo que más me cuesta, esto es lo que es más difícil, esto es lo que yo pongo delante de ti. Esto que ni siquiera quiero dejar, lo dejo para honrarte a ti, para satisfacer tu voluntad. Obediencia quiero más que sacrificio, y prestar atención más que holocaustos, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Entender la ofrenda desde la óptica de Dios es importante para los creyentes. Otro texto en la Biblia dice: misericordia quiero más que sacrificios. Hoy vamos a hablar un poco de esto, pero vamos a hablar desde otra perspectiva. Pero cuando vayas a la presencia de Dios, si ofrendas tu corazón, asegúrate de que sea el tesoro más preciado. Asegúrate que allí estén contenidas todas las cosas que tú dejas por amor a Dios. Asegúrate que allí en tu alabanza y en tu adoración esté esa renuncia al pecado, a la mentira, a la codicia, a la lujuria, a la fornicación, al adulterio. Asegúrate que allí estén contenidos esos deseos a los que tú renuncias por causa del amor de Cristo. A lo que tú aspiras para conquistar a Dios, para llegar a su presencia y decir: Señor, aquí estoy, renunciando a lo que desea mi carne para honrarte, deseando, Señor, dándome cuenta de que hay un deseo en mi corazón, pero desechándolo por causa del amor que tú derramaste en la cruz. Amor que hoy está sembrado en mi corazón. Amor que hoy da fruto cada vez que yo renuncio, cada vez que yo lo resisto, cada vez que yo lo reprendo, cada vez que yo lo dejo de lado para darte gloria a ti. Porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Amén. Dios no nos quiere en pecado, Dios no nos quiere en soberbia, no nos quiere en altivez, Él nos quiere en su perfecta voluntad. Amén. Amén. Ve conmigo al libro de Romanos, al capítulo 7. Hablando de ideas o de filosofías, quiero ser lo más breve posible, pero hablando de ideas, de filosofías, de meditaciones, hay una interpretación incorrecta del capítulo 7 de Romanos. Pablo le está hablando a los romanos y lamentablemente, por una cuestión de interpretación, muchos se enfocan en un texto y en un principio, en un versículo específico, pero no llevan el análisis completo al texto. Y aquí quiero ser muy breve porque no nos vamos a detener mucho aquí. Yo ya he hablado de este texto. El capítulo 7, el verso 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muchos se han detenido aquí y de alguna manera se ha establecido una doctrina o una filosofía, una idea de que tenemos un cierto derecho al pecado por causa del pecado adámico. Estamos amparados.
Escucha, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Eso no nos da derecho a pecar, no nos da derecho al pecado. ¿Significa esto que nosotros cometemos errores? Y los errores son eso, errores. Son acciones involuntarias de la mente. Es decir, no está premeditado. Y si aún estuviese premeditado, cuando se convierte en un error para nosotros es cuando entendemos que fue incorrecto. Es decir, podemos cometer errores o podemos caer en pecados aceptando, aún con nuestra mente, aún en nuestro pensamiento, dicha obra, y luego, al reflexionar sobre ello, reprendernos a nosotros mismos a través de la conciencia de Cristo y darnos cuenta o descubrir que aquello que nosotros hicimos voluntariamente era un error. Era algo que nos alejaba de Dios, nos alejaba de la promesa de Dios, nos alejaba de la gracia de Dios, nos alejaba de la misericordia de Dios, nos alejaba de su presencia. Así que dice la palabra, vamos a leer claramente, dice: con la mente o con el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque la ley de Dios, ¿qué produce? Lo hemos visto antes, la ley de Dios produce vida. Hay un mensaje completo acerca de la ley del pecado y la ley del espíritu de vida. La ley de Dios produce vida o vivifica. La ley del pecado produce muerte y maldice al hombre. Por eso, en el libro de Deuteronomio, cuando nosotros vemos las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, vamos a notar que como consecuencia de la obediencia, nosotros vamos a tener bendición, prosperidad, salud, sanidad, proeza, ¿sí? Pero como consecuencia de la desobediencia, el resultado es maldición, es pobreza, es miseria, es muerte, es enfermedad. ¿Se entiende? Y esto necesito que lo entiendas, porque la voluntad de Dios no es la miseria. Si tú vas a la casa de una persona que teniendo una condición económica estable, tiene todo sucio, desordenado, todo, esa no es la voluntad de Dios. Eso hay un error ahí. Hay una carga espiritual negativa. Una casa desordenada y sucia está demarcando un espíritu que no proviene de Dios. No es la voluntad de Dios, ni el desorden, ni la suciedad, ni la mugre. Yo he entrado a casas de gente muy humilde, no tienen ni siquiera pisos cerámicos, tienen pisos de tierra, y esas casas están barridas, limpias, porque el Espíritu de Dios trae una convicción de santificación, de purificación, de limpieza, de integridad, de pureza. Hombres de Dios que iban al monte a buscar a Dios, porque costaba subir. Ofrenda. Hombres de Dios que se pusieron a apartar aquellas aves de rapiña del holocausto, para que no se contaminara su ofrenda. Muchos no tienen esa forma de analizar lo que está allí escrito. Una ofrenda pura, santa, limpia, puede contaminarse por los cuervos. Ten cuidado, si tú vas delante de Dios, pero tu ofrenda de alabanza y adoración está contaminada por los problemas, por los males de los que te rodean, por las angustias, por las tristezas, por los enojos, por las iras, por las broncas, eso contamina tu ofrenda. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claro, el pecado trae cautividad.
Son cadenas, son yugos, son ataduras, son ligaduras. Amén. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo a los romanos, si yo me dejo llevar por la ley de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, entonces encuentro cautividad, encuentro ataduras. De mí se aparta la libertad. ¿Sí? Amén. Ahora dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como que muchos han tomado este texto como una razón, una forma de wow, si Pablo, que era el apóstol Pablo, tenía estas luchas, ¿qué de nosotros? Si él dice miserable de mí, nosotros, ¿qué más podemos ser que miserables? ¿Sabes? Esto es como el esquema del gallinero. Si Pablo, que está allá arriba, está en esta situación, ¿qué para los que estamos abajo? A los que nos cae todo el desperdicio. No. Está lejos de lo que Pablo está diciendo aquí. Muchos quieren defender su derecho al pecado. Pero Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Dice, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué contrastante esta declaración del apóstol. Porque pareciera que él está diciendo, yo con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. Pero déjame decirte que lo que está diciendo aquí Pablo es, yo sé que con la mente sirvo a Dios y con la carne sirvo al pecado. Pero no se queda allí. Ahora él se posiciona. Ahora él dice a dónde él está y a dónde él se queda. Él sabe que si está en la mente, sirve a Dios. Honra a Dios. Pero si él está en la carne, sirve al pecado. Entonces ahora él se posiciona y en el capítulo 8 otorga más luz acerca de esto y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este texto se lo olvidan en muchas redes sociales cuando hablan de esto. Este texto se lo olvidan muchos cristianos cuando mencionan esto. Para no decir aquello que los pone en una condición más vil, más miserable. Pero lo cierto es que Pablo no defiende el derecho al pecado. Él está dando luz acerca de una circunstancia real sobre todos los creyentes, que si están en la carne van a servir al pecado, si están en la carne no pueden glorificar a Dios, y si están en el espíritu de su mente, y si ellos están renovando su mente en Cristo, en su palabra, entonces pueden tener comunión con Dios, agradar a Dios, adorar a Dios. Vamos a avanzar. ¿Se entiende la diferencia? Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, de esto hemos hablado muchas veces, hemos hablado antes. Jesucristo justamente vino para poder quitar el pecado. ¿Sabes?
Más adelante sigue diciendo que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No pudiéramos nosotros gozar de ese lugar o de esa posición si no fuera por el sacrificio de Cristo. Amén. Cristo posibilitó que, quitado el pecado, el Espíritu tomara posición en nosotros. Amén. El Espíritu tomara dominio en nosotros y diera testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo está tratando de decirles, miren, antes nosotros estábamos atados a la ley del pecado y estábamos condenados a la muerte por causa del pecado. Estábamos muertos en espíritu, en alma y en cuerpo. Estábamos muertos. Ahora Cristo cambió esa circunstancia y estableció una nueva ley. Impuso una nueva ley y es la ley del espíritu de vida. Nuestro cuerpo está sujeto a condenación por causa del pecado. Nuestra carne está sujeta a muerte todavía. Pero el Espíritu vive. ¿Entiende? El Espíritu vive. Y gozamos de algo más. Esta es la diferencia. Es el diferencial para los que aman a Dios, para los que creen en Jesucristo, para los que han sido redimidos por la gracia de Dios. Porque ¿cómo el Espíritu Santo nos dará testimonio de que somos hijos? ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma en la que Dios nos muestra que somos suyos? Sino cuando participamos de la naturaleza de Dios. Cuando somos alcanzados por la gracia. Milagros, prodigios, maravillas, sanidades. Cuando la miseria se retira de nuestras vidas y la enfermedad es echada afuera. Cuando los demonios que tomaban posición y autoridad, potestad sobre nosotros, huyen delante de nuestra presencia, porque no es nuestra presencia la que los aleja, sino la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Lo que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, linaje divino, herederos de la gloria y de las maravillas y de las riquezas de Dios, es que participamos de la santificación. Dice que el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo, nos ha librado de la ley del pecado. El pecado produce muerte y la ley del Espíritu de vida produce vida. Es allí donde hay un diferencial. El que vive en el mundo alejado de Dios, apartado de Dios, rebelde a Dios, aquel que resiste la autoridad, la potestad de Dios, aquel que rechaza el Evangelio de Cristo, su cuerpo, su alma y su espíritu están sujetos a muerte. Pero aquel que ha pasado de muerte a vida tiene una gran ventaja. Ahora el Espíritu, vivificado por Dios, puede proveer vida a la carne que está condenada por el pecado. Tu carne puede gozar de la vivificación por medio del Espíritu. Eso se llama sanidad. Eso se llama sanidad. Es una de las riquezas del reino de Dios para los que creen en Jesucristo. Porque mi Dios se llama Jehová Rafa. Amén. Él es mi sanador. Amén. ¿Y de qué manera es que yo podré gozar, o mi cuerpo, mi carne podrá gozar de la maravillosa gracia de Dios, echando fuera la miseria? Sino que el Dios proveedor se manifieste y la carne reciba el testimonio cuando hay prosperidad, cuando hay bendición. Esto está descrito cuando Jacob estaba con su suegro y él le cambiaba las ovejas y estaban las manchadas y estaban las blancas.
y el rebaño de Jacob prosperaba, pero el rebaño de su suegro no lo hacía. Y le cambiaba las ovejas y otra vez sucedía lo mismo. Comenzaba a prosperar el rebaño de Jacob, pero el de su suegro no lo hacía. Esto es una manifestación del Dios de provisión, del Dios que provee, del Dios que prospera, del Dios que bendice. Esa es una manifestación. Entiende, las riquezas del reino de Dios están al alcance de los que creen en Jesucristo. Y voy a tomar como amparo bíblico el verso 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, esta es una obra del Espíritu de Dios en nosotros. Pablo está diciendo esto porque Pablo necesita que ellos vivan por el Espíritu. Que no vivan sujetos a la ley del pecado. Que ahora se aferren con uñas y dientes a la ley del Espíritu de vida, sabiendo que son transgresores de la ley de Dios, sabiendo que son pecadores, sabiendo que tienen errores y faltas, pero se humillan, se arrepienten y el Espíritu de Dios trae una manifestación de la vivificación espiritual en el cuerpo físico. Es lo que te permite salir de la lepra. Es lo que te limpia. Cristo, el Verbo de Dios hecho carne. ¿Acaso la lepra de Naamán fue limpiada por las aguas? No. La lepra de Naamán fue limpia por la palabra del profeta. Fue la palabra de Dios en boca del profeta y la fe de Naamán la que quitó su lepra. No fueron las aguas. El profeta le podría haber dicho, ve y revuélcate en arena y tu lepra será quitada. Y si Naamán hubiera sido obediente, su lepra hubiera sido quitada. Ven y ponte lodo y no importa la forma, no importa la manera, sino era la fe en la palabra dada por Dios a través del profeta. ¿Se entiende? Vamos a avanzar un poco más porque no quiero detenerme en esto. Pero Pablo les está diciendo, nosotros no andamos conforme a la carne, nosotros andamos conforme al Espíritu de Dios, nosotros caminamos en la revelación de la redención que llegó a nuestras vidas por medio de Jesucristo. Su sacrificio, su sangre derramada cambió nuestras circunstancias para establecer la potestad del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para no andar conforme a la carne. El mismo Pablo que un día les dijo, ¿qué haremos? ¿Persistiremos en pecado para que abunde la gracia? No, de ninguna manera. Así que, para quebrar un poco esta tendencia interpretativa de la palabra de Dios que es incorrecta, Dios tiene misericordia. Yo soy de los que cometen errores, como todos los demás. Pero no puedo amparar mis errores en este texto. No puedo tomar a Pablo como mi validador de pecados, porque en su discurso completo e integral él me lo niega y me dice, de ninguna forma vamos a persistir en pecados para que abunde la gracia.
Vamos a resistir el pecado, y cuando haya pruebas de crecimiento, cuando haya pruebas o manifestaciones de renuncia, cuando haya pruebas y manifestaciones de la autoridad de Dios sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, cuando tomes tu cruz y sigas a Jesucristo, cuando dejes casa, familia, padre, madre, hermanas, hermanos, esposa e hijos por causa de Cristo, que es muy diferente a lo que muchos quieren interpretar de lo que Pablo enseña. ¿Sí? Vayan conmigo a Colosenses. En el capítulo 1, el apóstol Pablo dice en el verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que Pablo les está diciendo: algo nos apartaba de Dios, nos alejaba de Dios, y yo he recibido este evangelio que me habla de la soberana voluntad de Dios de redimir a su pueblo, de redimir a los que creen, de salvar a los que creen. Para que no seáis enemigos en vuestra mente, sino que ahora siendo reconciliados con Dios. ¿Sabes? Hay una diferencia muy grande entre lo que es la redención y lo que es la reconstrucción o la reparación. Tú puedes reconstruir un auto, no quedará igual que cuando salió de fábrica. No puede ser. Tú puedes reconstruir un mueble y no quedará igual a como cuando salió de la fábrica. No hay forma. Quedará muy lindo, todo prolijo, lijado, limpio. Pero habrás desgastado la madera. Habrás quitado las partes podridas y lo habrás barnizado. Otra vez será hermoso, sin embargo, ya no igual. Cumplirá su propósito, cumplirá su función, pero ya no igual. Pero muchos se dirán: ¿cómo funciona el Evangelio? Porque todo lo que está aquí descrito por Pablo es el Evangelio de Cristo. Miren, yo les traigo las primicias
de que nuestro Mesías vino, murió y resucitó. Ha quebrantado el imperio de las tinieblas y ahora nos ofrece una libertad y una vida sobrenatural que impera en las esferas espirituales, en la tierra y en los cielos, y transforma las mentes y los corazones y cambia para siempre a todo aquel que lo recibe. Pablo está diciendo: nosotros hemos sido reconciliados por medio del sacrificio de la cruz, por medio de la sangre del Cordero. El único que podía quitar nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestra iniquidad y hacernos libres de la condenación del pecado, que es la muerte, es Cristo. Y este evangelio respalda todo con obras poderosas y milagrosas. Pablo se estaba diciendo, ¿saben qué? En otro texto dice: yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder, para que ustedes crean en la palabra que yo les doy. ¿Sabes cómo es esto? Yo les estoy hablando de algo que es poderoso, que es glorioso, que es grandioso, que es celestial, que es tan bello. Pero no solo se los estoy hablando, se los estoy mostrando, para que sus ojos también reciban el testimonio de ese poder. Aleluya. Para que ustedes reciban sanidad en sus cuerpos, para que los endemoniados sean libres, para los que están en pobreza sean ricos y prósperos, para que aquellos que tienen dolor ahora tengan gozo pleno, para que los que están tristes reciban consuelo. Yo he traído un evangelio que es poder de Dios para salvación, un evangelio que transforma, un evangelio que determina, que declara la potestad y la soberanía de Dios sobre la tierra de los vivientes, la imposición del reino de Dios en la tierra. Pero dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Qué tremendo, ¿no? Vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, ahora reconciliados. Jesús le dice a sus discípulos: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os digo. Jesús les dice: yo ya no los trato como siervos, porque el siervo no sabe, no entiende cuál es la voluntad de su Señor, solo sigue órdenes. Pero el Hijo conoce la voluntad de su Señor. Esa es la oración, ese es el clamor, ese es el ruego. Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a aquellos hombres cuando le decía: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocer la voluntad de Dios. Amén. Y hay un enemigo, y Pablo lo declara: es el espíritu de la carne. No, yo no dije Satanás, él también es nuestro enemigo. Pero Pablo está hablando y está enseñando acerca de un enemigo que está en nosotros, que se revela contra el espíritu de nuestra mente, que busca y desea, que anhela el pecado. Y Pablo nos insta a permanecer firmes en el espíritu de nuestra mente. Y yo sé que esto puede parecer complejo y difícil, porque muchos dirán: pero ¿cómo es imposible? ¿Cómo? Es imposible si lo hacemos solos. No es algo que puedas hacer solo. Amén.
no es algo que yo pueda hacer solo. Te lo dice alguien que ha intentado solo y ha fracasado siempre. Pero también te lo dice alguien que cuando dejó de intentar solo, vio victoria. Aleluya. Te lo dice alguien que puede ver esa manifestación del poder de Dios dando testimonio en su cuerpo mortal. Dando testimonio. ¿Saben? Hay muchas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios, del propósito perfecto de Dios. Y a veces no podemos evitar pasar por ciertas sensaciones, enojos, iras, contiendas. Tenemos un mundo que nos rodea. Pasamos por problemas, por dificultades, por adversidades. Pero de ninguna manera podemos usarlo como una excusa que nos autorice a caer, a fallar. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Pero en muchas partes, cuando se habla del corazón, se habla del espíritu. Y si tú te tomas el atrevimiento de cambiar eso y decir, guarda tu espíritu, guarda tu espíritu. ¿Sabes? Hay un hombre que predica y dice, yo no permito que se dañe mi corazón. No permito que se dañe mi corazón. ¿Sabes? Cuando el enemigo logra dañar tu corazón es cuando más mella le hace a tu vida y a tu familia y a tu casa. Porque no hay dolor mayor que el dolor del corazón. No hay tristeza más grande que la del corazón. Tenemos un cuerpo sujeto a muerte, pero un espíritu que testifica a nuestro cuerpo la vida de Cristo. El milagro de la redención, la salvación. Eso es lo que resucita muertos. Lo resucita allá y lo resucita aquí también. Es lo que sana enfermos. Eso es lo que transforma las vidas. Es lo que hace que los glóbulos rojos de una persona que no tiene glóbulos rojos suban. Y que hace que los glóbulos rojos de una persona que los tiene muy altos bajen. Es lo que sube las defensas, los glóbulos blancos. Es lo que sana a los enfermos. Es lo que restaura las vidas. Es ese poder el que pone un órgano nuevo adentro de un cuerpo. El misterio de las riquezas de Dios. Pero me gustaría que no sean un misterio para los que creen. Me gustaría que cada creyente pudiera gozar de esa gloria, de ese privilegio. Tratamos de dar testimonio y de enseñar, aunque también a nosotros nos cuesta permanecer. Pablo no niega la dificultad. Pablo no niega en ningún momento del padecimiento o del sufrimiento que lleva por causa de esa rebelión interna, de ese espíritu que está buscando lo suyo, que anhela lo suyo. Pero él mismo da testimonio cuando dice, aunque yo deba morir, iré. Aunque sufra prisiones, yo iré. Aunque sufra tortura, yo iré. Aunque me encadenen, yo iré. De un hombre que se niega a sí mismo. Un hombre que se niega para dar gloria, dar honra, dar alabanza a Dios. Un hombre que en su prisión y en su cárcel adoraba a Dios. Uno que estaba dispuesto a padecer. Uno que se entristecía cuando había problemas en la iglesia. Que sufría cuando tenía que orar por un pueblo que estaba pasando por disensiones, por peleas, por discordias.
Porque no estaban poniendo delante de sus ojos lo más importante, que era Cristo, para tener un mismo sentir. Porque dejaron de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en las oraciones. Porque dejaron de tener esa estructura de vida, de una vida que se sume en la voluntad de Dios. Se deja y se abandona al criterio y al deseo de su corazón. Parecen palabras muy altas. Lo parecen para ti y también lo parecen para mí. Pero esta es la voluntad de Dios. Este es el propósito de Dios. ¿Saben? Cuando pensaba en el título para el mensaje, lo único que se me ocurrió es esta soberanía, ¿no? Esta soberana redención. Esta soberana redención. Ese es el Evangelio. ¿Por qué digo soberana? Porque es la voluntad de Dios, el deseo de Dios de salvarnos. A algunos Dios endureció el corazón y a otros Dios les dio su salvación. Dios es soberano. Amén. Y si alguien se quiere atrever a discutirle algo a Dios, tendría que leer primero el libro de Job. ¿Quiénes somos nosotros? Él es soberano. Amén. Y si Él decidió extender su misericordia sobre todos los pueblos de la tierra, si Él dijo, yo envié la salvación a Israel, pero ahora mi amor se extiende sobre toda la tierra y aquellos que crean en la promesa van a recibir la misma salvación. Porque los convidados a la boda se excusaron y no vinieron, pero ahora ve por las plazas y allí donde tú llegues, diles que yo los invito. Aleluya. ¿Quién? ¿Quién va a poner bozal a Dios? ¿Quién va a poner cadenas a Dios? Si en su amor perfecto Él decidió librarnos de la condenación del pecado y darnos una vida más elevada, una vida de privilegios. Este es el privilegio que tenemos los que amamos a Dios. Este es el gozo pleno y cumplido de ser hijos de Dios. No para lo que este mundo quiere o desea, sino para el tiempo que Dios ha preparado para nosotros. Esta salvación, este amor perfecto, esta soberana voluntad de redimirnos, de transformarnos, de cambiarnos, de librarnos para ser conforme a su corazón y a su voluntad. Amén. Mi hermano, esta es la palabra que traigo hoy para tu vida. Es el deseo de este siervo, que todos, tú y yo, podamos honrar a Dios, negándonos, entendiendo cuáles son las dificultades, los obstáculos, las luchas, que a veces toca pedir perdón y a veces toca perdonar. Y cuando nos toca, tenemos que sentirnos gozosos de hacerlo. Gozosos de hacerlo. No para gloriarnos nosotros, sino para honrar a aquel que nos amó. Que si Él nos perdonó y nosotros no lo merecíamos, ¿cuánto más nosotros hemos de perdonar? ¿Cuánto más nosotros hemos de pedir perdón? ¿Cuánto más nosotros debemos humillarnos antes de llevar una ofrenda de amor, de alabanza y de adoración a su presencia? Para que no se contamine, para que no se ensucie, para que en el tiempo de adoración y de alabanza Él vea la perfecta gracia de Jesucristo en nosotros.
Amén. Que Dios te bendiga.